El tema que vamos a ver hoy son las sustancias elementales y sus propiedades. Y en la lección, ¿hay sustancias más simples que otras? Primero van a realizar la sección de inicio para que puedan ustedes organizar estas sustancias que se encuentran en esa tabla en la página 70 de su libro. Está el agua, el bicarbonato de sodio, el aluminio, el cobre, etanol, dióxido de carbono, azúcar, plata, oxígeno, hierro, sal de mesa y cal. Van a organizarlas en diferentes grupos con base a las propiedades que ustedes ya conocen y que vimos en la clase anterior. La mayoría de los materiales que nos rodean son mezclas formadas de dos o más sustancias que podemos separar por métodos físicos. Unas cuantas no se pueden separar. Cuando no se pueden separar, a lo que veíamos la vez pasada, se le llama sustancia elemental. Cuando se separa por métodos simples o por métodos físicos, nos encontramos ante mezclas homogéneas y heterogéneas. Pero cuando ya no las podemos separar mediante métodos físicos y tenemos que hacerlo por métodos químicos, resulta más difícil y mucho más costoso. Y la química es la que se encarga de hacerlo, extrayendo las sustancias de las plantas, de los animales, los minerales, los gases que se encuentran en el aire, en los ríos y en los mares. Una vez separadas, es más fácil estudiar sus propiedades. Esto ha llevado muchos años, el ir separando y estudiando y clasificando las sustancias elementales, y ha permitido también estudiar miles de sustancias que se han descubierto y que se han formado a partir de estas investigaciones. Y también porque a la hora de clasificarlos, pues se pueden compartir muchas características entre esas sustancias elementales, como es la conductividad eléctrica, el estado de agregación, la disolución, entre otras. Y esto nos permite a nosotros separar estas sustancias elementales en metales, sales, ácidos y bases. Y al tener esta clasificación, pues nos va a permitir el nosotros predecir sus propiedades, anticiparnos a lo que puede hacer o no hacer esa sustancia elemental. Les dejo este link de este video para que puedan ver este experimento de la corriente eléctrica, lo que puede causar. Y lo que va a causar en ese video es la descomposición de algunas mezclas en sustancias elementales. Después que lo hayan visto, pueden contestar la parte del análisis de resultados y las conclusiones. Las sustancias puras no se descomponen por métodos físicos, ya se los decía, pero sí por métodos químicos. Y los métodos químicos son procedimientos que alteran la naturaleza de las sustancias llamados compuestos químicos. Esos compuestos químicos se encuentran en la tabla periódica. Y el resultado de la descomposición de compuestos químicos son las sustancias que ya no es posible transformar en otras más simples y les llamamos sustancias elementales o elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, el agua está formada de oxígeno e hidrógeno. Tenemos este cuadro donde podemos observar 6 diferentes sustancias elementales: azufre, cobre, fósforo, calcio, carbono y aluminio. Se pueden clasificar debido a sus características. Nosotros sabemos que el aluminio y el cobre son metales, en cuanto que los otros no lo son. El carbono y el calcio son metaloides y el azufre y el fósforo son sales o bases. Todo este trabajo que los científicos han desarrollado a lo largo de siglos nos ha dado como resultado el que se conozcan
las sustancias elementales que se encuentran en nuestro planeta y algunos fuera de él. De todos los miles y millones de mezclas y compuestos que se conocen y se han realizado en nuestro planeta, solamente están formadas de un poquito más de 100 sustancias elementales o 100 elementos de la tabla periódica. Algunas propiedades que se utilizan para clasificar a las sustancias puras es su maleabilidad, ductibilidad, brillo o lustre, conductividad eléctrica y conductividad térmica. La maleabilidad es la medida de la capacidad de una sustancia para deformarse sin fragmentarse cuando se aplica una fuerza o presión. La ductibilidad es la medida de la capacidad para deformarse en forma de alambres o hilos sin romperse. El brillo o lustre es la medida de la capacidad para reflejar la luz. La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad para conducir la electricidad y la conductividad térmica es la medida de la capacidad para conducir energía en forma de calor. Esas propiedades nos ayudan a nosotros a clasificar a las sustancias elementales en metales, no metales, metaloides. Te pido que investigues las características de cada uno de estos tres componentes de esta clasificación y los subas a clase. Metales, no metales y metaloides. Tenemos esta tabla en la página 74 de su libro. Vas a investigar los datos que se te están pidiendo, el calor, el color, el brillo, la maleabilidad, la ductibilidad y la conductividad eléctrica, si lo tienen o no lo tienen de estos elementos que se encuentran en esta tabla. Y vas a analizar los datos agrupando los elementos con propiedades similares para que puedas identificar los metales y no metales y, si es necesario, puedes formar subgrupos. También se clasifican en conductores eléctricos, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y en compuestos iónicos. Los compuestos iónicos no conducen electricidad en estado sólido, pero sí en líquidos y gaseosos. Las características más distintivas de los compuestos moleculares es que no son metales y los que no son metales o que son no metales es que cuando se descomponen al menos uno es metal y el otro no es metal. Como por ejemplo el cloruro de sodio. El cloro no es metal, pero el sodio sí. O el ácido cúprico. Es una composición del cobre con el agua que al descomponerse pues forma dos gases, que es el oxígeno y el hidrógeno, y un metal, que es el cobre. Para finalizar tenemos esta tabla en la página 77 de su libro, en la que nos presenta algunas sustancias químicas y nos muestra también los elementos o las sustancias elementales que las componen. Vas a investigar los tipos de sustancias elementales y si es metal o no es metal, y el tipo de compuesto, si es molecular o es iónico, o si no aplica el tipo de compuesto. Y en base a eso vas a clasificar las sustancias en elementos o compuestos químicos si se trata de sustancias elementales y verificar si son o no metales y si ellos son tipos de compuestos químicos, moleculares o iónicos. Bueno, parece que es todo. Hasta pronto.